Muy buenos días a todos. Espero estén muy bien. Gracias por acompañarnos nueva vez en otro evento que organiza el Club de Gestión de Riesgo de la República Dominicana. En esta ocasión es un tema bastante interesante. En el desayuno anterior tuvimos el honor de escuchar a Alonso, a Andrés Alonso, sobre todo estos temas de Machine Learning y cómo podemos predecir el default en el crédito a través de estos modelos, estas técnicas. Y fue bastante enriquecedor. No obstante, como el tiempo en el desayuno fue algo corto, decidimos ampliar estos temas en una serie de webinars que vamos a tener en el día de hoy y otro que vamos a tener el día 5 de marzo para el disfrute de todos ustedes. Perdón, de todos ustedes. En esta ocasión voy a brevemente a decir algunas características profesionales del señor Andrés Alonso que me acompaña. El señor Andrés es economista senior del Banco de España desde el 2019, participando o perteneciendo a la división de innovación financiera, en donde analiza las últimas tendencias en cuanto a innovación financiera se refiere. Específicamente, él ha estudiado el impacto de técnicas o modelos de Machine Learning en la modelización del riesgo de crédito y otros tópicos relacionados con finanzas climáticas. Anteriormente a esas funciones que hoy en día desempeña, él estuvo trabajando en el Single Resolution Board, que es una agencia de la Comisión Europea, y antes estuvo en el equipo de tesorería y mercados de capitales del Instituto de Crédito Oficial, que es una agencia financiera en España. Ha publicado varios artículos relacionados con estos temas en journals que son de académicos eh, para, digamos que el consumo de todos los interesados en el tema. Actualmente él, como les dije, nos va a presentar este paper y también la próxima semana, el día 5, la continuación de esta serie. Sin más, yo le doy la palabra a Alonso, Andrés Alonso. Al final de la sesión vamos a tener una preguntas y respuestas, la pueden escribir. Yo con mucho gusto se la voy haciendo al expositor. Bueno, ya le dejo la palabra a Andrés y bienvenidos a todos. Espero que los disfruten. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, pues mi objetivo un poquito en estos dos webinars que vamos a dar por separado es, digamos, profundizar en la línea de investigación que iniciamos en el Banco de España desde la División de Innovación Financiera para entender un poquito mejor cómo están utilizando las entidades financieras la tecnología de Machine Learning e inteligencia artificial en general. Em, lo primero, al igual que dije en los desayunos, pero bueno, me veo obligado a decirlo, estos son una serie de estudios académicos nuestros que hacemos de manera individual como investigadores y por lo tanto no pertenecemos a la rama más ejecutiva, supervisora de seguimiento de los modelos, ¿vale? Digamos que nosotros tenemos un poquito de cierto nivel de abstracción y por lo tanto no, em, no significa que las conclusiones de nuestras investigaciones sean exactamente aquellas de la institución en la que trabajamos. Em, lo comenté un poquito también en el desayuno. Bueno, dejarme decir también que todas las investigaciones que realizo en el ámbito de Machine Learning lo hago junto con mi compañero José Manuel Carbó. Em, tenemos actualmente 3 investigaciones y una cuarta en estado de elaboración. Y por lo tanto, lo primero que me gustaría reflexionar, porque ya estuvimos hablando un poquito el otro día sobre Machine Learning e inteligencia artificial, oye, es dar un pequeño paso atrás y tratar de entender entre nosotros qué es inteligencia artificial. Bien, estamos hablando del sector financiero, estamos hablando del sector bancario y yo creo que vivimos épocas de tan acelerado, tan rápido crecimiento que a veces nos saltamos determinados pasos intermedios, ¿no? Y uno de ellos puede ser el entender qué es Machine Learning estrictamente hablando, digamos, para aquellos que trabajamos en funciones de riesgos o relacionadas con la estadística y la inferencia, sabemos que hemos vivido bastantes cambios de nomenclatura, bastantes cambios desde la época en la que llamábamos, oye, sistemas de inferencia, investigación operativa, econometría. Tenemos diferentes formas de denominar a los modelos cuantitativos o
probabilísticos en cierto modo, y queremos entender ahora mismo cuando hablamos de Machine Learning si estamos hablando de algo genuinamente nuevo o estamos hablando de una familia de modelos que ya conocíamos. Y aprovecho esta reflexión porque por lo menos aquí en Europa sabéis que somos pioneros, si no en el desarrollo de la tecnología, donde Estados Unidos y China claramente lideran, sí en el desarrollo de la regulación, curiosamente. ¿No? Digamos que la regulación de la inteligencia artificial en Europa sí que es pionera en el mundo entero. Y desde ese punto de vista nos hemos tenido que enfrentar a la definición de esto, qué es las nociones, ¿no? Que pongo aquí, las nociones de un sistema de inteligencia artificial. Y digo que es importante para riesgos financieros porque entender que la legislación de inteligencia artificial es transversal a todos los sectores. Es decir, no estamos teniendo y no parece que vaya a haber una regulación en ninguna jurisprudencia, en ningún país, de inteligencia artificial ajustada al sector financiero, sino que será para defensa, salud, industria, para todos los sectores de la economía. En cambio, la definición de riesgo es muy distinto qué es riesgo en salud, por ejemplo, en sanidad, y qué es riesgo en finanzas. Por lo tanto, siempre que leemos las regulaciones de inteligencia artificial, se nota esa idea de percibir cómo cada caso de uso debe estar ajustado al riesgo. Por lo tanto, no es lo mismo utilizar un sistema de inteligencia artificial para monitoreo de biométrico de las personas que acuden a un evento público como un concierto y que nos escaneen directamente a través de sistemas de vídeo nuestro rostro y sepan automáticamente quiénes son, que eso puede tener un riesgo muy alto para nuestro bienestar, para la prohibición de un bien básico como es la libertad de movimiento, pues eso puede tener una repercusión muy fuerte para nosotros. Pero es que otro de los casos de uso de alto riesgo es la concesión de crédito. Lo mencioné el otro día, pero es importante para nosotros entender que, digamos que en la pirámide de casos de uso que hace referencia el acto legislativo, la Directiva de Inteligencia Artificial aquí en Europa, hay unos casos de uso que son la punta de la pirámide, que son directamente prohibidos. No se puede utilizar sistemas plenamente automáticos para esos usos. Por ejemplo, temas relacionados con defensa o temas relacionados con identificación biométrica, pero por debajo de eso están los sistemas de alto riesgo. Y entre esos casos de sistemas aplicados a usos de alto riesgo está la concesión de crédito. Por lo tanto, es inherentemente importante para el sector financiero entender qué es un sistema de inteligencia artificial, porque las primeras frases que leemos, lo primero que nos viene en la regulación son definiciones muy genéricas, ¿no? Hablan de la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial para derivar modelos y algoritmos a partir de inputs o datos. También se habla de sistemas que incluyen aproximaciones o técnicas de aprendizaje automático, de machine learning, que aprenden del dato. Esta referencia de que aprenden del dato es importante, pues es importante porque cuando hablamos de estadística diríamos que tenemos dos formas de ver la inferencia, ¿vale? Y perdonadme que dé este paso atrás, pero creo que es interesante para que luego con humildad afrontemos qué es lo que estamos evaluando cuando evaluamos modelos de inteligencia artificial. Y aquí me remonto a Leo Breiman. Breiman es un perfil interesante porque no es un académico puro, es estadístico, digamos, matemático de formación, trabajó en la academia en la universidad durante un tiempo, pero después hizo su mayor labor en la consultoría. Por lo tanto, él trabajó en la industria, haciendo consultoría industrial. Y a su vuelta a la academia trajo esta idea de las dos culturas de la modelización estadística. Y lo digo porque, de nuevo, para todos los que trabajamos en riesgos financieros es importante diferenciar y seguramente o lo habéis escuchado o si no, tenéis la intuición cuando los cuente ahora de esta posible clasificación de los modelos. La idea de que existe una forma de aproximarse hacia los modelos estadísticos más basada en los datos, los data models, los modelos basados en datos, y otra que es los modelos basados en algoritmos. Los modelos basados en datos asumen una idea crítica, que es em, que todo el proceso que subyace a la generación de esos datos, ese proceso de generación de datos que llamaríamos, es conocido y que por lo tanto yo determino cómo mueven los datos y por lo tanto trato de inferir cómo son los parámetros de unas distribuciones que yo estoy asumiendo que los datos deben seguir. Por otro lado están los modelos más algorítmicos. Los modelos algorítmicos es lo que básicamente hoy en día, y Leo Bremen clasificaba como aprendizaje automático, donde decimos que nosotros no tenemos control, ni dominio, ni idea de cómo se gobiernan los datos. Plena incertidumbre en ese sentido. Aleatoriedad. Pero sí que podemos ajustar unos determinados algoritmos y existe una familia de algoritmos muy flexibles que se pueden ajustar a cualquier dato que generen esos datos.
Por lo tanto, el enfoque aquí está en el algoritmo, ¿vale? En el algoritmo que nosotros tratamos de imponer y que tratamos de aprender de los datos imponiendo el algoritmo. En el otro aproximación, lo que se impone es el Data Generation Process, lo que se impone es el gobierno de los datos, lo que se impone son asunciones sobre los datos y después se trata de inferir unos parámetros sobre unos modelos más, digamos, económicos que darían una justificación o un sentido económico a esos sistemas que estamos analizando. El primer punto es la econometría tradicional. Por concluir, el segundo punto es el machine learning desde el punto de vista académico. En el segundo punto cabe todos estos modelos no paramétricos que quizás podríamos decir que empiezan en los árboles de decisión y clasificación, ¿no? Los CART, los Classification Trees. Em, por encima de ellos tendríamos Random Forest, tendríamos bosques aleatorios y tendríamos cosas como descenso de gradiente y redes neuronales. Todo esto son algoritmos que se imponen por encima de los datos y se trata de inferir cuál es el patrón que gobierna los datos, ¿vale? Calibramos una cosa diferente al modelo 1. En este caso, calibramos una cosa que llamamos hiperparámetros, que es esa familia de modelos, el imponerle una cierta flexibilidad, unas ciertas condiciones para que capten mejor o no peor los parámetros, los patrones que tienen los datos. En cambio, en el primer caso, nosotros imponemos cómo se mueven los datos y lo que tratamos es de ajustar nuestros algoritmos con los parámetros que determinan la mejor manera de representar cómo se mueven los datos. Es sutil, pero realmente diferente. Es empezar por un lado versus por el otro, ¿vale? Es darle importancia a los datos versus al algoritmo. ¿Dónde está hoy la regulación? Lo curioso es que la regulación, repito, por servir como ejemplo para la regulación internacional, partíamos de de una definición de sistemas de inteligencia artificial realmente genérica y abstracta, que englobaba a las mismas regresiones lineales. Todo lo que infería un patrón de los datos, que tenía cierta capacidad de automatización, que se podría realizar con las máquinas, que se puede automatizar, todo eso respondía tanto a los modelos de los datos como a los modelos de los algoritmos. Respondía tanto a la inferencia estadística tradicional como a la más moderna aprendizaje estadístico a partir de los algoritmos o aprendizaje automático o machine learning. ¿Qué es lo último que tenemos fecha principios de febrero de 2025 cuando se empieza a definir lo que esa regulación pone? Pues que, digamos, la industria financiera empieza a intervenir con respecto al resto de reguladores que, como digo, son transversales, que estaban imponiendo estas definiciones abstractas y empiezan a explicar que el caso financiero no es el mismo que el caso de la salud y hoy en día tenemos una definición de sistema de inteligencia artificial que ya excluye de la regulación a sistemas tipo Logit, Lasso, regresiones lineales a día de hoy. Digamos que el debate está vivo. Lo digo importante porque en el desayuno lo conté y vamos a comparar los modelos con respecto a esta estadística tradicional, ¿vale? Por lo tanto, es justo decir que esa estadística tradicional no es estrictamente hablando machine learning. Vamos a hablar de machine learning cuando saltemos un poquito más hacia árboles y bosques aleatorios y aprendizaje profundo, deep learning o redes neuronales, ¿vale? Tras esa breve regresión, vamos a hablar ahora sí. Oye, ¿por qué empezamos a nosotros a tratar el uso de Machine Learning en predicción de impagos? Pues en este caso vamos a ser sinceros, lo hacemos por un poco de ingeniería inversa. Ingeniería inversa en el sentido de que nosotros nos preocupábamos como supervisores, llevábamos, digamos, la gorra de riesgos. Sabíamos que las entidades financieras, porque podemos hablar con las entidades financieras, dado nuestra función horizontal en el Banco Central, podemos hablar con nuestros equipos de modelización y de validación de modelos, pero también podemos hablar con las instituciones financieras. Sabíamos que lo estaban empezando a utilizar, pero sabíamos que no para todos los usos, precisamente porque hay mucha incertidumbre sobre cómo el regulador puede estar interesado, el supervisor, en analizar o en validar estos modelos. Por lo tanto, lo que primero buscamos es, oye, ¿en qué tipos de datos, qué tipos de muestras, qué tipos de casuísticas tengo que se ajusten bien a la idea de una modelización muy flexible, que engloba mucha cantidad de datos, comportamientos no lineales y que a priori podría ajustarse bien
y requerir este tipo de técnicas estadísticas. Y lo que a primera mano tenemos es la predicción de impagos, ¿no? Suelen ser casos donde tenemos una gran cantidad de variables explicativas sobre el comportamiento de las personas, tenemos una capacidad de almacenar mucho de este comportamiento de manera digital desde hace unos años, tenemos procesamiento en la nube que nos permite también tratar con esta gran cantidad de, lo hablaré un poquito más adelante, de big data, de grandes bases de datos, y por lo tanto no es en sí mismo que el uso en Credit Scoring sea el primero de los usos dentro de riesgo de crédito o el más importante, sino que es el uso donde más se ajusta o más intuitivo o más fácil es comenzar a estudiar Machine Learning, porque hay un tratamiento masivo de datos, hay un comportamiento no lineal de nuestras variables y podemos clasificar, digamos, unos y ceros, impagos, cuando los definamos de una manera u otra. Por lo tanto, era muy apetecible entrar a estudiar el caso de Credit Scoring. Y de hecho, la literatura académica, si veis que la mayor abundancia es en Credit Scoring. Pero si entramos a ver casos de uso dentro de riesgo de crédito, generalmente hablando, vemos casos muy interesantes como fraude, blanqueo de capitales, recuperaciones, monitoreo y seguimiento de los préstamos. Hay muchos más casos relacionados con riesgo de crédito que se pueden utilizar técnicas de Machine Learning, ¿vale? El primero de nuestras investigaciones, como digo, era, oye, vamos a intentar ver cómo, utilizando estas técnicas más novedosas, las entidades financieras pueden estar ahora diciendo que obtienen beneficios sensibles en la predicción de la probabilidad de impago. Lo que nosotros evidenciamos es que cuando íbamos a la literatura académica se veían primeros estudios incipientes que analizaban las bondades desde el punto de vista estadístico, métricas de precisión, ajuste, calibración, pero no veíamos una cuantificación de una cartera de crédito, ¿no? Y fue lo que hicimos, fuimos a buscar con una entidad de crédito una cartera de verdad, de activo ponderado por riesgo de crédito y hicimos una carrera de caballos de modelos, ¿no? Algo bastante de nuevo, digamos, apetecible o como primer ejercicio entendible, que es decir, oye, si utilizo unos modelos más complejos versus unos más simples, ¿cómo voy viendo si gano, si esa ganancia es lineal y hasta qué nivel de magnitud parece que resulte esa ganancia en monetización, en euros o en dólares? ¿Vale? Es lo que llamamos ese impacto económico y es donde me centraré hoy un poquito. Hablaré también, si me da tiempo, en los últimos minutos para hacer un pequeño ejercicio de, digamos, de estructura y entender, oye, vamos a concluir, lo hablamos en el desayuno y lo puedo adelantar ahora, que va a haber una ganancia significativa, digamos, suficientemente material como para decir merece la pena estudiar esta tecnología y analizar hasta qué punto los bancos la pueden desarrollar masivamente. Pero vamos a tener que también mantener esa gorra, ese sombrero de riesgos y por lo tanto nos interesaba siempre que veíamos oportunidades ante entender si se ajustaba esta tecnología, esta nueva forma de modelización al framework, a la estructura, a la forma de procesar nosotros la validación de los modelos, cuáles son los factores de riesgo que podían estar magnificándose por el uso de esta tecnología y qué otros factores de riesgo podrían ser genuinamente nuevos. Ahí hablaremos de tres tipos de nuevos factores de riesgos que los englobamos en una serie de familias o subcategorías, ¿no? Factores relacionados con la estadística, factores de riesgo relacionados con la tecnología y factores de riesgo relacionados con el comportamiento de mercado, ¿vale? Y hablaré un poquito de cómo ver el riesgo de estos modelos desde un punto de vista más top-down, desde arriba abajo o más macro, ¿vale? Y para una siguiente sesión hablaré un poquito más de, oye, dentro de estos factores de riesgo, ¿cuál es el genuinamente nuevo y que el más nos interesa mitigar? Ya sabemos que hay oportunidades, que hay una serie de riesgos nuevos, pero nos interesa mitigar aquel factor que es genuinamente nuevo, que nace a la hora de tratar de modelizar la predicción de impagos con esta nueva familia de algoritmos que llamaremos aprendizaje automático y es la interpretabilidad. Y por ahora y durante un tiempo hablaremos de interpretabilidad, explicabilidad, transparencia, eh, trazabilidad. Todo esto más o menos me vale por lo mismo. El caso es entender que sale una nueva familia de metodologías que pertenecen a la propia rama de la inteligencia artificial y que llamaremos explainable AI, inteligencia artificial explicable, que son técnicas post-hoc, es decir, que se utilizan después de haber entrenado nuestras técnicas de Machine Learning para la predicción o clasificación. Una vez que tengamos nuestro modelo, utilizamos otra serie de herramientas o de instrumentos para abrir esa caja negra. Entonces em, hay un potencial, hay una vía de explorar en la que nuevas técnicas de inteligencia artificial pueden ayudarnos a abrir la inteligencia artificial que se había quedado como caja negra inicial, ¿no? Y ese es un poco
proyecto en el que continuamos. Tenemos una publicación, que os pongo por ahí los links a los working papers, a los trabajos de investigación, y todavía continuamos. Diríamos que aquí es donde estamos todavía investigando y donde Explainable AI es todo lo que desde el punto de vista supervisor está dándose más importancia hoy, porque tenemos que, digamos, dos derivas muy importantes de esta explicabilidad. Primero es la gobernanza de los modelos, digamos lo que es la interpretabilidad global, entender cómo funciona el modelo para toda mi muestra o mi población, y luego la discriminación o la interpretabilidad local, que es entender cómo puedo responder a aquellas personas que me han pedido una concesión de un crédito, las razones de mi respuesta. No significa yo tener pleno control de la causalidad, de lo que está pasando, las relaciones económicas reales que hay detrás, pero sí el decir por qué mi modelo puede estar actuando en un sentido o en otro. Y tengo que tener control de eso, ¿vale? Eso es esa discriminación local a nivel persona, es lo que también interesa mucho a los supervisores hoy en día. Muy bien, pues en relación al impacto económico, entendemos, hablamos con las entidades financieras, surveys, tenemos también encuestas, tenemos también conocimiento de que a nivel global se están dando diferentes usos de aprendizaje automático. Como digo, hay unos casos de uso menos regulados, por lo tanto las entidades financieras tienen más maniobrabilidad, más capacidad para experimentar, más libertad, como es optimizar las provisiones, como es el monitoreo de las recuperaciones, pensar en decidir, oye, a quién voy a mandar una carta para recuperar impagados, cómo voy a aproximarles a ellos, si por escrito, si por llamadas de teléfono, tipo de refinanciación o de renovación de los préstamos. Ese tipo de cosas dan también mucho juego para no linealidades. No está tan regulado y por la propia entidad, por su modelo de negocio, puede decidir un poco qué utilizar en esos modelos cuantitativos. Pero también veíamos que al final, genuinamente, para una entidad financiera regulada, pues el cálculo de capital regulatorio es lo más importante, ¿no? Pero ahí hay una serie de normas que no dan, digamos, tanta flexibilidad para usar cualquier tipo de modelo. Muy bien, ¿y cuáles eran las principales barreras que nos podrían poner las entidades financieras a la hora de decir, oye, ¿por qué no innováis y no ponéis en producción este tipo nuevo de modelos? Existía, digamos, muchos textos en las que se hacerían referencia de manera fragmentada a ideas como la interpretabilidad, los sesgos o, interpretación, o discriminación, la calidad de los datos, datos masivos, dependencia de proveedores externos, computación en la nube, etcétera. Es decir, había muchos retos que venían de manera, como digo, fragmentada y no era una única regulación o una única, em, digamos, división ejecutiva del Banco Central la que se preocupaba por este tipo de factores de riesgo en los modelos de aprendizaje automático. Por lo tanto, aquí veíamos un buen caldo de cultivo para una buena pregunta de investigación para tratar de entrever, oye, ¿cómo combinamos todos estos nuevos retos que ofrece esta tecnología? Y vamos a intentar lo primero, antes de entrar en profundidad sobre cómo afrontar estos retos, entender si los beneficios económicos son reales. Y esto es algo que vamos a ver a las entidades financieras poniendo en producción porque los ahorros son significativos. Vamos a tratar de calcular el ahorro de capital, de verdad. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de abstracción, pero vamos a hacer lo que no, por entonces no había hecho nadie. Yo hay 2 o 3 investigaciones que van un poco en esta línea, el decir, oye, voy a hacer un ejercicio de abstracción, de simulación, en el que voy a decir, supongamos que yo tengo una cartera de créditos reales de un banco, en este caso del Banco Santander obtuvimos una cartera de crédito minorista real, y decirle, oye, si yo hago el ejercicio de Basilea, de consumo de capital por modelos internos, donde a las entidades financieras se les da permiso para calcular ellas la probabilidad de impago, ¿cómo de diferente será esa probabilidad de impago calculada desde un logit hasta una red neuronal profunda? Calculamos una carrera de caballos de 6 modelos, logit, lasso, un CART, un árbol de clasificación, un random forest, un bosque aleatorio, descenso de gradiente XGBoost, una familia de los random forest, digamos que tiene una aproximación ligeramente diferente y es poquito más eficiente que un random forest, XGBoost y las redes neuronales profundas, ¿vale? Con más de una capa. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Y lo menciono al inicio para demostraros el interés de la investigación, es que comparados con el modelo más eficiente que vayamos a estimar con respecto al modelo más utilizado por la industria, que sería el tipo lasso, un logit penalizado para que las variables de entrada sean las más importantes, tipo lasso
vemos ganancias entre el 12,5% y el 17%. Por lo tanto, son ahorros importantes para una entidad financiera multiplicando por el monto total, ¿no? El importe total de sus carteras de crédito. Y además entendemos que se trata de un límite inferior a este impacto económico que estamos viendo, porque es un cálculo sobre el ahorro en función de el crédito que ya tienen concedido. Pero por encima de este ahorro tendríamos que ver también cuál es el valor añadido de conceder crédito de manera más precisa con respecto a modelos un poco más burdos, menos calibrados o más imprecisos, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que sumar el ahorro de la generación nueva de negocio de manera un poquito más calibrada, como digo. En una revisión de la literatura lo que veíamos era de nuevo bastante fragmentación. Aquí os lo pongo un poco, perdonadme, en una tabla, no sé si se ve muy bien, pero básicamente lo que veíamos de diferentes estudios, digamos, bien publicados, es que primero los datos eran distintos. El subyacente, unos eran préstamos a empresas, otros eran hipotecas, otros eran préstamos más minorista o al consumidor. No era el mismo tipo de subyacente, por lo tanto, las características de esos datos iban a diferir, las correlaciones internas iban a diferir, la cantidad de las muestras difiere también mucho. Algunos son cortes transversales únicos, son datos de panel con corte transversal y longitudinal a lo largo de los años. Algunas tienen millones de entradas, otras tienen unas observaciones. Había mucha heterogeneidad. Aún así nos centramos en aquellos papers, en aquellos estudios que hacían una comparación entre algún que consideramos de Machine Learning, como digo, Random Forest, redes neuronales, etcétera, comparados con un logit, al menos con un logit. Es el mayor, digamos, el ejemplo más típico de benchmark. Y lo que veíamos es que en métricas de precisión, el AUC, hablaré un poquito de él un poquito más adelante, pero sabemos que este AUC nos daría una métrica global de precisión de los modelos. Obteníamos ganancias. Obteníamos ganancias relativamente significativas. Pasábamos de AUCs en torno a 70, 75, a niveles de 80, 85%, pero no lineales. ¿Vale? Difería en función del subyacente, en función de la muestra, no era una relación muy lineal lo que obteníamos de nuestra revisión de la literatura. Así que nuestra contribución aquí va a ser, lo primero, tratar de ver esa ganancia en términos similares. Queremos comparar con una única muestra diferentes modelos, no solo uno. Hasta ahora veíamos mucho, pues eso, comparar un XGBoost con un lazo, una red con un lazo o con un logit. Nosotros íbamos a comparar una carrera de caballos, todos contra un logit. Y luego que esa mejoría en la precisión estadística de la predicción, ¿de dónde viene? Y ahí la literatura también nos daba una forma de, digamos, de separar de dónde viene esta mejora en la clasificación a través de un concepto que es la ventaja de información y otro que es la ventaja del modelo. Aquí la intuición es decir, oye, una de las críticas que hace la gente de, digamos, más de econometría tradicional a los modelos es que parte del machine learning no es el machine learning, no son esta nueva familia de modelos basados en algoritmos, sino que es el propio acceso a mayor datos y que los tipo log y tipo lasso están mejorando con el Big Data. Entonces, hay una ventaja pura de información, de disponer de más información con los mismos modelos. En cambio, hay otra, digamos, corriente de la literatura que dice que no, que hay un modelo con los mismos datos, ciertos modelos predicen mejor. Hay un estudio ahí para aquellos que queráis profundizar, de Juan, del FMI, que efectivamente trataba de clasificar, digamos, de categorizar una serie de variables novedosas o innovadoras relacionadas con la huella digital y que veía que cuando se introducían esas variables innovadoras con respecto a las variables tradicionales había una mejora en la predicción de impagos de unas plataformas de concesión de crédito descentralizada, de crowdfunding o crowdlending, ¿no? Ese era el estudio de Juan. Nosotros no íbamos a tratar de clasificar qué variables o de distinguir qué variables son innovadoras, sino que lo hacemos de una manera un poquito más robusta estadísticamente, en el que más por fuerza bruta, digamos, hacemos un poco de bootstrapping en el que vamos poniendo y quitando variables de manera aleatoria y haremos algún ejercicio de simulación para ver ese impacto de poner o quitar variables y clasificar qué parte viene de la cantidad a más datos y qué parte viene del propio modelo de una manera más, digamos, estadísticamente robusta. Y por otro lado teníamos
la idea de contribuir a la medición del impacto económico. Como digo, nosotros vamos a ir a algo que por Banco Central teníamos acceso, que es esa idea de entender cómo los bancos calculan el capital regulatorio y ver el ahorro en términos de capital regulatorio. Pero existía, esto era un suelo, ¿no? Una banda inferior. Existía luego la idea de ese valor añadido con respecto al crédito nuevo concedido. Ahí hay un par de estudios de Candani y Albanesi que también, para los que queráis, podéis ver las referencias al final de mi presentación. Calculan esa métrica de valor añadido, que viene a ser algo así como: si yo supongo que concedo nuevos créditos con mi modelo predictivo mejor versus con un modelo predictivo básico, ¿cómo puedo estar clasificando mejor el tipo de interés de los nuevos préstamos y la concesión de esos nuevos préstamos, ¿no? Y por lo tanto tengo ahí un potencial beneficio para mi negocio. Y ese valor añadido también es importante en esta medición del impacto económico, pero nosotros vamos al suelo, al piso anterior, ¿no? Al suelo o banda inferior, a través del cálculo del ahorro de capital regulatorio. Muy bien, mis datos, como digo, vienen del Banco Santander. Es una muestra anonimizada de crédito al consumidor. Tenemos más de 75.000 operaciones y tenemos 370 variables explicativas, 370 columnas, ¿vale? Anonimizadas. Como veréis en alguno de nuestros resultados, de los gráficos que presentamos como resultados, nuestras variables son variable 35, variable 32, son nombres que no se corresponden. No sabemos exactamente qué propiedad tienen con respecto a nuestra target, con nuestra variable objetivo a predecir de impago, pero sabemos que es crédito real, sabemos que es un riesgo ponderado, un activo ponderado por riesgo real. Nosotros tenemos una tasa de morosidad en torno al 3,95%, y lo que es verdad es que no tenemos una dimensión temporal, es un corte transversal, ¿vale? de individuos. Por lo tanto, no sabemos exactamente cuándo sucedió el impago, pero así que sabemos y podemos hacer un estudio con, digamos, una foto, no un vídeo, ¿no? Y podemos saber un estudio con respecto a una muestra significativa de personas. Los modelos que vamos a calibrar, ponemos aquí los hiperparámetros básicos, como decía antes, porque estos hiperparámetros me van a dar ya una idea de decir si estoy en una modelización estadística donde mi importancia está en el algoritmo, y ese algoritmo pasamos de la idea de ajustar unos parámetros de mis modelos que impongo a los datos para que se ajusten bien los datos a mi modelo, a una idea de que mi algoritmo le concedo una serie de hiperparámetros para que el algoritmo se ajuste a los datos, ¿vale? Es otra dimensión, ver el problema desde otra dimensión. Desde este punto de vista, un lazo ya tendría un hiperparámetro que debe el analista imponer a su algoritmo, ¿no? Esa penalización. El lazo, si queréis, luego al final hablamos para aquellos que les puede interesar más, pero por lazo me vale Rich, me vale ElasticNet, me vale cualquier tipo de penalización a las regresiones logísticas tradicionales. Tenemos nosotros, pues, en este caso, hacemos una penalización tipo 1, pero bueno, sencillamente aquí me interesa más que veáis el uso que hacemos de librerías públicas en Python de scikit-learn para todos nuestros estudios, y que hoy en día ofrece una gran ventaja para introducirse en el mundo de Machine Learning, donde tenemos un gran acceso, una gran capacidad de utilizar modelos de manera libre. El número de hiperparámetros que tocamos tampoco vamos, digamos, a la arquitectura plena de los modelos, sino que hacemos un uso avanzado, pero no en profundidad, ¿no? Como vemos por un random forest, nosotros vamos a calibrarlos utilizando dos hiperparámetros únicamente, que es la máxima profundidad y el número de árbol. En los árboles es sencillamente la profundidad máxima. En los XGBoost utilizamos también dos hiperparámetros. Y por lo tanto, un poco de humildad aquí estadística. Siempre podemos hacer esto más y más complejo y entrar a la arquitectura plena de los datos. Pero, por ejemplo, para las redes neuronales nosotros utilizamos Keras y Talos también, ¿vale? Para optimizar estos hiperparámetros. Y como digo, muchos de los hiperparámetros los dejamos por defecto. No vamos a calibrar con absolutamente todos. Hacemos una validación cruzada del tipo 5K. De nuevo, me dejo alguno de estos tecnicismos para las preguntas por si alguno tuviera interés, pero entiendo que muchos de vosotros ya lo entendéis. La idea de que dividimos nuestros datos, en este caso en 5 porciones, dejamos una fuera y utilizamos para el test, y utilizamos el resto para entrenar, y de manera aleatoria, ¿no? Y de esta manera podemos saber cómo se comporta nuestro
modelo fuera de la muestra, ¿no? No utilizamos para testear el modelo el mismo conjunto de datos que utilizamos para entrenar y validar nuestros hiperparámetros. Por lo tanto, toda esta, digamos, salud o higiene del Machine Learning, de hecho lo reflexionaba el otro día en el desayuno, es una de las, digamos, de las grandes adiciones o de los grandes beneficios que tiene para la modelización estadística en general, ya sea más paramétrica tipo econometría o no paramétrica, que todos hoy en día entendemos como saludable, ¿no? Esta idea de trabajar fuera de la muestra a través de la validación cruzada. Vamos a ver los primeros resultados de nuestros 6 modelos de Machine Learning. Como digo, vamos a utilizar el ejercicio abstracto de decir que vamos a hacer un cálculo de capital regulatorio según la modelización basada en ratings internos o internal rates based de Basilea, que básicamente es el enfoque avanzado donde el cálculo de la probabilidad de impago se deja a responsabilidad de las entidades financieras a través de sus propios modelos, ¿vale? ¿Qué es lo que se exige aquí a esta probabilidad de default? Pues primero que esté bien identificado el riesgo, lo que es, digamos, un propio ejercicio de clasificación estadística, que podamos discriminar bien, un poder de discriminación, entre diferentes tipos de riesgo, ¿vale? De lo que podamos, lo que vamos a definir como cestas, me sale decir en español, o buckets, de riesgos donde vamos a ver diferentes grupos o cestas o buckets, como digo, de riesgo de nuestros individuos y los podremos ordenar de menos a más, pero luego tendremos que calibrar nuestro modelo o cuantificar perfectamente, digamos, ajustar lo más probable, lo más posible nuestra probabilidad de impago a la probabilidad de impago observada, ¿vale? Aquí tenemos otras métricas que serán del tipo Brier, unas métricas, lo vamos a ver aquí, que lo que nos van a permitir es ver esta calibración o precisión, o curvas de confiabilidad, o el test del MSHOW. Bueno, todo esto es accesible a través de diferentes libros de texto y nada es muy novedoso. Sencillamente decir que vamos a hacer 2 ejercicios. Primero clasificar y luego calibrar, ¿vale? Para la clasificación utilizamos el AUC-ROC, que es el área bajo la curva de la curva ROC, en el que nosotros tenemos la ventaja de utilizar este estadístico puesto que resume, digamos, todos los umbrales de clasificación, ¿no? Si el impago va desde el 0 hasta el 100%. Por lo tanto, es una métrica que me resume mucha información en un único número y lo primero que vemos aquí es que esta curva, cuanto más arriba a la izquierda esté, mejor va a ser el ejercicio de discriminación de mi modelo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues la curva más hacia abajo, cercana al eje de 45 grados, son los logit, el azul, y el lasso, los tipos de regresiones logísticas. Y más hacia arriba a la izquierda tenemos XGBoost y Random Forest. En las redes neuronales se empiezan a quedar en medio, lo cual ya es un tema interesante, ¿no? Que es una familia de modelos más compleja que los bosques aleatorios y no parece que los primeros resultados den como los más potentes desde el punto de vista de discriminación, al menos. Pero claro, queremos saber esta ventaja de dónde viene, ¿no? ¿Viene de los propios modelos o viene de la ingesta masiva de datos? Aquí lo que proponemos es hacer un ejercicio de simulación. Como decía, el otro estudio de Juan del FMI hacía la asunción de que había un grupo de variables que llamaba innovadoras y un grupo de variables que las llamaba tradicionales y las introducía en diferentes estadios en sus modelos para ver si había en la comparativa entre modelos beneficios por introducir variables innovadoras. Nosotros lo hacemos introduciendo, digamos, en los 2 ejes del conjunto de datos o del Big Data. Primero entendemos por la necesidad de introducir más observaciones, más filas en nuestro dataset, más serie histórica, más longitudinal, y luego también vamos a hacer una simulación introduciendo de repente más variables explicativas, más columnas, ¿no? Y lo que hacemos es tratar de comparar los modelos cuando vamos haciendo esto de manera secuencial. En el eje X aquí tengo el número de filas que nosotros tenemos en nuestro dataset y en el eje Y tengo el AUC, el área bajo la curva, esa métrica que me va a dar la capacidad de discriminación del modelo. Lo primero que vemos aquí que es interesante es que hay diferentes pendientes de las curvas. Lo primero, por ejemplo, que puedo ver es que la red neuronal, la curva roja, empieza por debajo de las curvas azul y amarilla, cuanto menos, incluso del árbol, el verde. Es decir, tiene menos capacidad de discriminación cuando el número de filas es pequeño. Cuando tengo pocos datos históricos, las redes neuronales predicen peor que incluso las regresiones logísticas
tradicionales, penalizadas o los árboles sencillos de clasificación. Pero aprenden muy rápido las redes neuronales y es la mayor pendiente de todas las que veo aquí y a partir de unas más o menos 10.000 observaciones predice ya mejor que otros muchos modelos. Vale, pero es curioso también una lección que tenemos. Cuando tenemos un pequeño conjunto de datos, las redes neuronales no es que no lo hagan mejor, sino que lo pueden hacer incluso peor que un sencillo modelo de regresión. Por otro lado, tengo, digamos, unos cambios de escala. Tengo una capacidad para ver que eh, con una pendiente muy plana, el XGBoost, por ejemplo, la marrón oscura, se comporta para todo el número de mis observaciones mejor que el resto de los modelos y justo por debajo está el Random Forest. Luego, este tipo de modelos basados en árboles aleatorios, en descenso de gradiente, parece que son más estables y son genuinamente mejores para toda la cantidad de datos. Por lo tanto, hay una ventaja de modelo cuando analizamos el corte longitudinal. Sí que hay ventaja de modelo. Oye, ¿y qué pasa si lo que hacemos es el corte transversal? El corte hacia más variables explicativas o más número de columnas. Hacemos el mismo ejercicio y vamos secuencialmente en el eje X pongo número de features o variables explicativas. Cuando vamos introduciendo más variables explicativas, de nuevo veo primero distintas pendientes. En este caso, la red neuronal se beneficia, o sea, tiene un beneficio siempre por encima de las regresiones logísticas y de penalizadas y sencillas tipo logit. De nuevo veo lo más arriba a los Random Forest y XGBoost. Y las pendientes son relativamente similares, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los árboles de clasificación también llega un momento en el que se comportan mal al principio con pocas variables explicativas, pero crece realmente pronto su capacidad de discriminar mejor que las regresiones lineales cuando le introducimos un número en torno a más de 100 variables explicativas, ¿vale? Por lo tanto, tengo de nuevo una capacidad para obtener, para cuantificar una ventaja de modelo porque para todo el número de mis features, para todo el número de mis variables explicativas, hay algunos modelos que siempre de manera estable predicen mejor. Por lo tanto, veo en la pendiente una ventaja de información y veo en la escala una ventaja de modelo. Esto lo podemos hacer también a través del recall, otras métricas que no sería el AUC, y lo que vemos aquí también para cada uno de nuestros thresholds o de nuestros umbrales donde se predice el impago, traigamos por ejemplo el 10%, que es bueno, pues probabilidades de impago siempre estamos trabajando con probabilidades incluso más bajas, ¿no? Nuestra muestra era de un 3,95, aquí con un umbral del 10, vemos también que no es monotónico creciente. Digamos que hemos ordenado aquí los modelos más logit, lasso, árbol, bosque, XGBoost y red neuronal como de menos a más complejo intuitivamente y el crecimiento no es lineal de nuestro poder de discriminación a través de, en este caso, del recall, otra métrica de discriminación. Vale, pero estamos en validación de modelos y es muy importante para nosotros lo que puede pasar con la calibración. Es decir, tenemos que no solo discriminar bien entre diferentes tipos de riesgos, sino que dar exacto en el clavo con nuestra probabilidad de impago observada. Es decir, si en mi familia de observaciones de individuos que estoy tratando de predecir es un 3,85 o un 10,2, quiero dar exactamente en eso. Aparte de clasificar cuáles son más y menos riesgosos, quiero dar exactamente en el clavo. Este es el típico gráfico, ¿no? Que muchos de vosotros conoceréis entre el binomio de accuracy, precision, de varianza y sesgo, en el que nosotros lo que queremos dar, oye, es con un tipo de modelos idealmente como el que vemos abajo a mano derecha, que es accurate y precise, ¿no? Es preciso y además con pequeño sesgo. No es lo mismo también en media, por ejemplo, tendríamos un modelo bastante bien, que discrimina bien porque en media daríamos bien en el target, en la diana, pero tenemos una varianza grande, ¿no? Me gustaría tener la varianza más pequeña y el sesgo pequeño. Esto es lo que me da un Brier score. Y esto es lo que nosotros podemos también ver entre nuestros modelos. Lo que ocurre es que los modelos de muestras muy imbalanceadas, donde tenemos una probabilidad de impago tan pequeña como el 3,95, los Brier scores son muy pequeñitos. Pensar que yo, oye, si voy a hacer un modelo eh, aleatorio, discriminante, sin ninguna ciencia, por así decirlo, yo mismo puedo lanzar siempre un cero. En tanto que lo que voy a predecir es un 3,95 de ocurrencia, el cero va a ayudar, va a acertar muchas veces, ¿no? Ese ya tendría un Brier score del 3,95%. Luego lo que tengo que debatir es ese 3,95% de Brier score.
Bueno, sencillamente aquí vemos entre todos los modelos la calibración y nos quedamos con una idea. Todos los modelos calibran bien, ¿vale? Todos los modelos los podemos llevar a una calibración bastante buena, pero tenemos formas de visualizar esta calibración cómo ocurre. En última instancia, podemos llegar a que la calibración se parezca mucho, la probabilidad observada a la probabilidad estimada que nosotros hacemos. Pero con estas curvas de confiabilidad tenemos una posibilidad de verlo un poquito más ilustrativo. Y es que vemos que en el eje de 45 grados sería el modelo que, como digo, en el eje X aquí sería la probabilidad observada y en el eje Y la probabilidad estimada. En el eje de 45 grados sería el modelo perfecto, en este caso, donde yo clavo para cada uno de mis buckets de riesgo lo observado con lo estimado. Lo que vemos es que, a pesar de que en media pueden todos los modelos hacerlo bien, la línea azul y la línea naranja, que son los LASO y los logit, llegado a cierto nivel ligeramente alto de mi probabilidad de impago, es decir, no para las probabilidades más prime, más pequeñas, sino un poquito más en el, diríamos, en un poquito más peor crédito, con probabilidades un poco más altas, empiezan a alejarse. Luego compensan unos lados con otros, ¿no? Pero lo que vemos, y si vamos al número de préstamos lo vemos ilustrativo, es, oye, ¿cuántos préstamos caen en cada uno de estos buckets? En un lazo, en las líneas azules, vemos que me mete mucho en el segundo bucket de riesgo, pero en cambio el XGBoost me mete mucho más en el primer bucket de riesgo. Nos quedamos con una idea, y es que los modelos en media pueden calibrar mejor, pero el XGBoost parece que está afinando mejor y es capaz de discriminar con probabilidades muy bajas aquellas que correctamente, aquellos préstamos que correctamente lo tienen, una probabilidad observada baja. Por lo tanto, parece que son más granulares. Efectivamente, lo que vamos a ir viendo es que el XGBoost, en este caso, será nuestro modelo más eficiente y tiene una capacidad más granular de dar al clavo en la calibración. ¿Cómo se traduce esto cuando queremos medir el capital regulatorio? Pues lo bueno es que tenemos las fórmulas de Basilea. Tenemos unas fórmulas de Basilea, en este caso para crédito minorista, que nos dan todos los parámetros menos la probabilidad de impago. Muy sencillo, nosotros metemos nuestra probabilidad de impago en estas fórmulas de Basilea y lo que vemos es el impacto que va a tener sobre la métrica de activo ponderado por riesgo. Sobre ese activo ponderado por riesgo, luego multiplicamos nuestro consumo de capital y ahí tendremos nuestra función última. Pero lo primero que vemos y que necesitamos pararnos un minuto es decir, oye, este cálculo de capital regulatorio tiene una propiedad y es que es cóncavo. Es decir, a mayor probabilidad de impago, el consumo de capital no crece lineal, crece con esta fórmula de la curva cóncava. Eso hace que si yo puedo estimar la probabilidad de impago de manera más granular, de manera automática, me veo beneficiado para mi capital regulatorio, porque la combinación lineal de los dos puntos más próximos de la curva va a ser una suma superior siempre que es el punto real si yo consigo estimarlo de la curva, ¿vale? Hacemos una referencia ahí a algún estudio para lo que vais, pero lo que diríamos es, aquellos modelos que sean mejor calibrados, más precisos, más se ajusten a la probabilidad de impago observada, por definición, dadas las fórmulas de consumo de capital, van a tener un ahorro de capital. Y eso es lo que nosotros evidenciamos en una estimación de este cálculo de capital regulatorio secuencial. Primero lo que hacemos es la discriminación. Ordenamos a través de la primera estimación de nuestra probabilidad de default de los modelos, ordenamos la probabilidad de default estimada inicialmente con nuestro modelo, en este caso con un lazo a la izquierda y con un XGBoost a la derecha, y la dibujamos con respecto a la probabilidad observada de ese bucket, ¿no? Lo hemos ordenado en función de la PD, de la línea naranja, y después hemos puesto la observada, la línea azul. Y lo que vemos es algo de nuevo intuitivo. El XGBoost se ajusta bastante mejor la línea naranja y la azul. El lazo en media lo hace muy bien, las áreas que quedan por arriba y las áreas que quedan por debajo, pero tiene más varianza. En un segundo paso, calibro. Para calibrar, muchos de vosotros lo sabéis, no me voy a detener en ello, pero básicamente hay dos criterios. Primero, que los grupos de riesgo sean heterogéneos entre ellos y segundo, que dentro de lo que hay dentro de cada bucket se parezca mucho. Luego hay unas condiciones ahí de porcentajes y de test que tienen que cumplir cada uno de esos préstamos que pertenecen a cada uno de esos buckets y lo que hacemos es llegar al número óptimo de buckets que nos permite la regulación. El lazo consigue llegar a 6 buckets de riesgo distintos, estadísticamente significativamente distintos entre ellos y iguales entre sí, y el XGBoost nos permite llegar a 8. Como os pongo el dibujo que os venía antes, además es que se nota mucho el número de préstamos que entra en cada bucket. Y esto me da que la probabilidad de impago
difiere entre lazo y XGBoost. Como veis, el XGBoost se queda un poquito más abajo para los buckets más altos de riesgo, y si yo hiciera el área de estas dos curvas, el área que me queda, el XGBoost, está por debajo de la del lazo, y por lo tanto el total, la suma total de consumo de capital regulatorio es menor para el XGBoost comparado con respecto al lazo. Luego, cuantificamos en torno a un 12,5, un 17% de ahorro de consumo de capital regulatorio. Lo vemos que esto viene en cuenta, tiene sobre todo un origen en la calibración de los modelos. El XGBoost es más granular, los dos discriminan bien, pero el XGBoost calibra mejor, y por lo tanto cambia dónde pertenecen los individuos, en nuestro caso, entre los buckets 5 y 6, y entre el 1 y el 2, sobre todo, ¿vale? Lo importante para nosotros es que además es una estimación conservadora de la probabilidad de impago. Sabemos además que cuanto más grandes sean los préstamos, en nuestro caso es un consumo minorista, préstamos pequeños, la probabilidad de impago todavía puede crecer más. Hay estudios que dicen eso, y por lo tanto es una estimación conservadora. Y además tenemos que sumar por encima el valor añadido que mencionábamos antes. Así que nos quedamos con una idea de que hay una oportunidad material para utilizar este tipo de modelos. La literatura, y nosotros coincidimos con ella, estima que el XGBoost, descenso de gradiente o árboles aleatorios, parece que son los modelos más eficientes, en el sentido de no consumimos tantos recursos por estimarlos, y su capacidad de predicción es suficientemente mejor. Y de ahí acabamos concluyendo nosotros la necesidad de entender cuál es el marco regulatorio que mejor se ajusta para poder validar y medir el riesgo de estos modelos. Yo creo que me quedaría aquí, sin entrar en la medición del riesgo de modelo, que un poco lo comenté en el desayuno, para dejar 5 o 10 minutos a preguntas. No sé cómo lo veis, o si queréis que entre un poquito en riesgo de modelo, pero me gustaría preguntaros ahora. Gracias, Andrés. Yo creo que quizás sería conveniente abrir el foro para las preguntas. Y quizás como tenemos otra sección el 5 de marzo, quizás tú puedes comentar un poquito sobre el riesgo modelo y luego seguir con el otro tema, si te Con parece, interpretabilidad. con la interpretabilidad, para así entonces tener el espacio de preguntas y respuestas ahora en este momento, si te parece. Perfecto por mi parte. Perfecto. Entonces, bueno, les animo a los asistentes que pueden hacer en el apartado de Q&A, pueden crear sus preguntas. Y yo con gusto se las voy leyendo a Andrés. Eh, o podemos ver la posibilidad de que si levantan la mano, creo que sí que está permitido, yo puedo habilitarle el micrófono de forma particular y entonces ahí pudiesen hacer la pregunta directamente. Yo voy a empezar con una, Andrés, algo que he visto hace un tiempo. Últimamente he leído algunas cosas al respecto y quiero preguntarte, estos modelos que tú nos presentas, con las distintas técnicas, digamos que el XGBoost es el que el mejor, digamos, digamos que el mejor te funciona en cuanto a el tema de la predicción de las pérdidas y sobre todo del capital económico, ¿verdad? Ahora, eso está prediciendo la probabilidad de default, como tú bien explicaste. Ahora, he visto ya otras tendencias que para predecir mejor el riesgo de crédito se utilizan flujos efectivos por ser una herramienta un poco más precisa y eso introduciéndolo en el tema de con metodologías de Machine Learning. Entonces, no sé si has tenido la oportunidad de ver o de estudiar esos casos de cómo se comportaría Machine Learning y cómo se comportaría XGBoost, prediciendo ya otro tipo de temas que no sean literalmente probabilidad de default para el riesgo de crédito. Es un buen punto, Carlos. Y es que yo siempre he hablado de probabilidad de default y, digamos, no es que he hecho trampa, pero sí que he hecho un ejercicio de abstracción. Y es que hay una literatura entera sobre qué es probabilidad de default. Yo diría que probabilidad de default, lo dicho, podemos estar hablando otra hora sobre qué es default. Podemos hablar de retrasos, podemos hablar de impagos, o podemos hablar de determinados umbrales de pérdida esperada,
que nosotros determinemos para nuestra entidad. El caso es que básicamente, independientemente, había estudios que iban en esta línea, pero la idea es que independientemente de la definición de probabilidad de default, los árboles aleatorios y los XGBoost se comportan mejor. O sea, que efectivamente no significa que sea un impago per se, un impago de dinero que no hemos recibido, sino que la probabilidad de default, al final la conversión de unos y ceros está en nuestra mano, definir el 1. Por lo tanto, podemos definir el 1 a través de una medida más tipo de flujo, como flujos de efectivo, o más tipo stock, como impago ya que ha ocurrido hace meses, o refinanciaciones o renovaciones. Al final es predecir unos y ceros. Por lo tanto, no he hecho trampa porque efectivamente lo que hace el XGBoost muy bien es clasificar esos unos y ceros, independientemente de lo que yo defina por 1 y 0, esa variable binaria. ¿Vale? Lo que voy a tener que entrar un poquito a la parte más estadística es si en la definición de mi impago me resulta demasiados pocos unos en mi muestra, resultará que es muy imbalanceada, unbalanced. Y por lo tanto tendré que recurrir a técnicas estadísticas para darle un poco más de peso a esas observaciones y que mis modelos se comporten mejor. Por lo tanto, hay un cierto debate más técnico ahí. Yo iría más por la idea de decir, si en la definición de mi impago me resulta demasiado estricta y hay demasiados pocos, es un poco difícil para los modelos predecir, pero hay técnicas que ayudan a rebalancear eso, darle sobreponderar de cierta manera esos unos que hay en mi muestra y ayudan a los modelos a volver a predecir mejor. Y por ahí irían los tiros. La idea es que discrimino entre unos y ceros bien. Y de hecho, gran parte de, que lo hablábamos en el desayuno, de las habilidades de los científicos de datos, de los ingenieros que se están contratando, no son expertos en finanzas, son expertos en clasificar. Y puedes clasificar el sonido de una ballena y un delfín, si para ti es una variable binaria, con un número de variables explicativas X, y el perfil de esa persona es el mismo que el que utilizaríamos en riesgos financieros. Están prediciendo unos y ceros. Entiendo, entiendo. Muchas gracias. Tengo aquí la mano levantada del señor Luis Figueroa. Le voy a habilitar el micrófono y su cámara, si quiere, para que haga la pregunta y si quiere poner la cámara, bueno, pues mejor. Adelante, señor Figueroa. Gracias. Andrés, una pregunta, y porque veo que para este estudio usaron eh, las métricas de Basilea. ¿Hay algún estudio parecido o alguna investigación parecida sobre la adaptabilidad de estos diferentes métodos de Machine Learning en donde hay modelos menos avanzados que Basilea? Digamos, como otras geografías que todavía no están en Basilea. Sí, entiendo el punto. A ver, nosotros utilizamos Basilea porque básicamente me permitía estimar una pérdida esperada a partir de un solo input, una probabilidad de default. Desde ese punto de vista, no nos apoyamos en la complejidad de Basilea, nos apoyamos en una cierta simplicidad de Basilea. Es decir, el concepto, el concepto de las fórmulas de Basilea es relativamente difícil, pero es muy poco complejo, si me permitís aquí un poco la sutileza. Para mí esa ecuación solo tenía una incógnita, que era la probabilidad de default. Eso es lo que era muy jugoso para nuestro estudio. Si cualquier otra jurisprudencia, jurisdicción, tiene una fórmula de pérdida esperada que únicamente depende de la probabilidad de impago de la PD, se puede replicar el ejercicio que hicimos. No necesitamos una fórmula tan difícil como la de Basilea, con correlación interna y con este tipo de supuestos. No le veo ningún problema por replicar el ejercicio con cualquier otra fórmula de probabilidad de impago, dependiente de la probabilidad de impago, en tanto que sea una fórmula que me traduzca un impacto económico, una pérdida esperada, a partir de un input, de una probabilidad de default. Es decir, si se puede alguien asumir desde lo más lineal una exposure at default, un importe vivo que puede estar en impago y una loss given default, yo puedo hacer una pérdida esperada tradicional, completamente lineal, ¿no? Multiplicar exposure por loss given default, por severidad, por probabilidad de impago. Podría haber hecho ese ejercicio, digamos, más de juguete, pero perfectamente válido. Hay muchos, entre una pérdida esperada básica y Basilea, hay cosas intermedias, ¿no? Pero se puede hablar, vamos, o sea que es perfectamente replicable para otro tipo de estimaciones de impago. Perfecto, muchas gracias. Sí. Gracias, Andrés y el señor Figueroa, por su pregunta. Tengo una pregunta que hicieron por el chat
señor Darwin, no sé si le apetece que le aperture el micrófono para que lo haga directamente. Lo voy a hacer, déjenme ubicarlo. Y si le parece, así se la hace de forma directa. Le habilité el micrófono y también le habilité su cámara. Señor Darwin. Bueno, si él logra conectar el micrófono, mientras tanto le leo lo que él puso en el chat. Hay varias cosas que quedan por definir. Por ejemplo, midió el calificador puro sin score o tras el proceso de scoring. Es lo que entiendo de la pregunta. No sé si el señor Darwin pudiese abundar su pregunta con mayor claridad con el micrófono. No sé si me escucha. Bueno, en ese sentido, mientras tanto, no sé exactamente a qué se refiere con el score, pero el ejercicio tiene este pequeño nivel de abstracción, como por ejemplo es la probabilidad de impago, nosotros la calculamos point in time, es decir, la puntual. Sabemos que para consumo de capital regulatorio necesitamos una probabilidad de impago que no es tan sencilla como digamos, la que nosotros estimamos y calibramos con la observada. La probabilidad de impago que se hace al menos aquí en Europa, es lo que llamamos through the cycle, es decir, que es estable a lo largo del ciclo. Esa parte requiere una transformación de la probabilidad de impago que nosotros no hacemos. Entonces, hay algunos ejercicios que sí que simplificamos para poder hacer nuestro estudio donde queremos aislar el efecto, en este caso, las técnicas y no tanto en el tipo de probabilidad de impago que estamos calculando. Por lo tanto, puede haber algunas matizaciones ahí que aceptaríamos como crítica, pero que no cambian las conclusiones de sensibilidad del modelo, dónde están los factores de riesgo y potencial del modelo. Digamos que ese 12,5 o 17% puede cambiar, no está escrito en piedra, pero sí que el ejercicio digamos, está publicado y aceptado, que identifica bien dónde están las sensibilidades del modelo desde el punto de vista de comparar familias de modelos de aprendizaje automático con respecto a familias de modelos estadísticos más paramétricos. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Mira, aquí tengo en el inciso de preguntas y respuestas. Señor Darwin, luego de leer esta, vuelvo con usted para su micrófono está habilitado, pero voy a hacer esta que tengo en el Q&A para luego pasar la palabra. Son varias y dice, la primera, en su experiencia, ¿cuál es la vida útil promedio en producción que han visto en modelos de Machine Learning versus los tradicionales? Ah, ahí tengo el pequeño disclaimer, nosotros no ponemos modelos de Machine Learning en producción, hablamos con entidades. Dos ideas que me gustaría que se llevasen, y lo hablamos en el desayuno. Primero, entiendo que va por la idea de que los modelos de Machine Learning pueden predecir y estar tan bien calibrados en tiempo real que sufren o adolecen de sobreajuste. Es decir, que cuando cambian los regímenes, esa idea del through the cycle que decía antes, ¿no? Idealmente un modelo me gustaría que fuera estable. Si yo calibro también, puede que cuando avance el tiempo mi modelo se quede out fashion, ¿no? Que se quede fuera de moda, que no vuelva a estimar bien porque estaba lo que se llama sobreajustado. Hay muchas técnicas estadísticas para medir digamos, controlar este sobreajuste. Por lo tanto, no diría que sirve durante menos tiempo un modelo Machine Learning que un modelo de estadística tradicional, para nada. No hace falta calibrar los hiperparámetros tan a menudo, etcétera. Hay muchas técnicas estadísticas por ahí. Me remito más al desayuno con el ejemplo que teníamos de la industria, de una gente que se dedica precisamente a ponerlos en producción y su argumento iba por ahí y lo que nosotros escuchamos coincide con eso. Y luego me gustaría que se llevase todo el mundo la idea de que un modelo de Machine Learning no existe por entidad, que todas las entidades financieras tienen, es que son hasta cientos de modelos, depende de la complejidad de la entidad, ¿vale? Pero yo entiendo que la idea de un uso de Machine Learning puede servir para muchos usos, es correcto, pero la regulación lo que pide en Europa es que los usos de los modelos cuantitativos estén alineados, sobre todo cuando tienes que utilizar los modelos propios de capital regulatorio. Por lo tanto, lo que yo uso en capital regulatorio y la pérdida de capital regulatorio tiene que estar alineada con la que yo uso en credit scoring, con la que yo uso en provisiones, etcétera. Esa alineación tiene, bueno, un procedimiento en sí mismo, pero me gustaría que se base la idea de que no existe un único modelo por entidad,
que las entidades tienen un modelo para cada tipo de segmento, para cada tipo de caso de uso y que hay una familia de modelos, algunos de Machine Learning y otros no. Por lo tanto, ahí hay que encontrar un equilibrio perfecto entre interpretabilidad del modelo, gobernanza del modelo, dificultad de la puesta en producción, validación del modelo y puede que el resultado sea utilizarlo en un uso restringido de casos. Perfecto, perfecto, gracias. Tengo otra pregunta. Bueno, hay una, dos, tres, cuatro preguntas más. ¿Qué mecanismos en España han implementado o recomiendan para que los modelos no sean constantemente sustituidos, considerando que el sector financiero es altamente regulado? Eh, los modelos se requiere muchas veces esa palabra de estabilidad, y entiendo que va por ahí de estabilidad de las estimaciones. Lo que se está trabajando ahora es en entender cómo estos modelos de Machine Learning te pueden dar una ventaja de predicción y a la vez ser estables. Por lo tanto, ¿dónde es el último caso de uso que se está viendo o se está estudiando para implementar modelos de Machine Learning? Es en capital regulatorio. Si podéis googlear, tenemos por parte del BCE un grupo de trabajo sobre Machine Learning para capital regulatorio. Se está estudiando y entiendo que se llegará a permitir. Pero efectivamente, actualmente no es, digamos, muy apetecible, no están las condiciones óptimas de utilizar Machine Learning en capital regulatorio porque los requerimientos van por otro lado, que no beneficia al Machine Learning. Estabilidad, interpretabilidad, transparencia. Capital regulatorio no queremos que cambie cada 3 meses, ni cada año. Por lo tanto, no es un uso muy favorable para el Machine Learning. No habría una ventaja con respecto a un tipo lasso. Eh, en otros segmentos, en otras casuísticas, sí. Recuperación, seguimiento, incluso fuera de riesgo de crédito, pero que incluye la estimación de la probabilidad de impago, es generación de nuevo negocio. Por lo tanto, es un potencial que, digamos, transversal para las entidades financieras. Entendemos que es grande, es muy grande, aunque no se utilice estrictamente para el consumo de capital regulatorio, que, como digo, por otro lado, se está estudiando y se está valorando. Bien, otra pregunta. ¿Qué recomendaciones sugieren para la implementación de un Machine Learning Operation eficiente y relevante? Es una, es como una pregunta del millón. Es una combinación de factores. Lo que decíamos el otro día en el desayuno y más o menos el debate está por, primero, que se pueda poner en producción. Que se pueda poner en producción un modelo significa que se pueda gobernar el dato, que haya seguridad, que no se incumplan los requerimientos de discriminación, igualdad, estabilidad, sesgos, etcétera. Por lo tanto, yo diría que es un conjunto elevado de factores que se tiene que dar. Empiezan todas las entidades financieras desde los laboratorios de innovación, poniendo casos en práctica muy pequeños y luego tratando de generalizarlos hacia más grandes. Yo iría de poco a más. Por lo tanto, es complejo. Lo que nosotros vemos que empieza desde la experimentación pequeña y avanza y crece cuando se va evidenciando que el modelo se puede validar, que la puesta en producción es posible, que existe posibilidades de interpretarlo por diferentes vías y que los modelos van funcionando. Por lo tanto, yo diría de tratar de buscar escalabilidad. Escalabilidad para mí es la palabra clave. Ir de menos a más. Bien. Dos últimas preguntas que tengo y luego tengo otra más, una tercera, son tres realmente. ¿Cómo han avanzado en Europa, específicamente en España, la culturización de la importancia de la captura correcta y tratamiento de los datos, considerando que estos son la piedra angular de cualquier modelación y por ende de la toma de decisiones? Pues es una pregunta más que acertada. Dentro de la carrera que estamos haciendo por la absorción de estas tecnologías, a veces nos olvidamos, como digo, de la propia definición de qué es lo que estamos haciendo y en este caso incluso de la importancia del dato. Me remito de nuevo al desayuno de ayer y coincido. eh, Cuando hablamos de que el uso de Machine Learning puede provocar discriminación o sesgos, puede magnificar sesgos que están en los datos. Por lo tanto, el tratamiento del dato es primordial en la operacionalización de cualquier técnica de Machine Learning. Y diría que un 75 o 85% de la puesta en producción de un modelo de Machine Learning está en el correcto
conocimiento, confianza de los datos. No puedo estar más que de acuerdo. ¿Y cómo se está haciendo en Europa? Pues están naciendo figuras en las estructuras organizativas referidas únicamente al dato. Nosotros en el Banco de España tenemos ahora una oficina del dato, en el Banco Central Europeo existen también responsables únicamente del dato, los repositorios de datos están siendo centralizados y tratados de manera diferente a los gobiernos, digamos de manera separada, me refiero. Por lo tanto, el peso que se está dando al dato es absolutamente real, cierto y muy elevado. Bien, los datos son muy importantes. Otra pregunta, ¿están implementando data no estructurada en modelos de probabilidad de default? Es una pregunta muy ajustada a la innovación de hoy en día. No puedo decir que yo de primera mano tenga conocimiento de ello, pero sí que existe, al menos académicamente. La idea es, el crecimiento del dato es exponencial y siempre decimos que vivimos en una época del dato, la economía del dato. Pero los datos dicen que precisamente de ese crecimiento del dato en torno al 75-85% es texto, es dato en forma de texto. Tenéis muy buenos estudios, son puramente académicos, ¿no? Pero text as data, el texto como dato. De Annual Economic Reviews, o sea, estamos hablando que estamos hablando de la economía del dato desde hace unos años. Y utilizarlo para predicción de impago, sin duda, se utiliza. ¿Cómo? Podemos medir con inteligencia artificial generativa el sentimiento. La variable de sentimiento es normalmente, digamos, significativa para la predicción de impago. Podemos medir temas como complejidad semántica. Es otra de las métricas que se puede obtener desde el texto. Podemos obtener cosas como tono. Podemos obtener también outliers dentro de este sentimiento, no quedarnos con la media, sino quedarnos con desviaciones del patrón. Es decir, hay muchas métricas obtenibles en texto que seguramente son significativas, por ejemplo, para la concesión de crédito nuevo. Entidades que lo estén utilizando, no tengo conocimiento. Académicamente, hay estudios que apuntan sobre el incremento del valor añadido, el incremento de la capacidad de predicción. Sí. Perfecto. Y como última pregunta, ya para cerrar la sesión, recuerden que vamos a tener otra sesión con el señor Andrés Alonso el 5 de marzo, o sea que pueden quizás reservar algunas preguntas que queden pendientes para esa sección, o también nos las puedan hacer llegar por correo electrónico. Yo se la comparto al señor Andrés y con gusto también se la respondemos. La última pregunta para el día de hoy es la siguiente. ¿Se ha realizado algún estudio sobre la duración media de modelos para establecer periodos de revisión de acuerdo al tipo de ajuste? Una pregunta que se parece un poco a lo que comentaste hace un momento. Sí, es una preocupación comprensible. Ahí, desgraciadamente, mi investigación más académica no me permite tener una respuesta mm, como muy firme. Me remito también al desayuno ayer. Los estudios básicos que nos han permitido entender es el corte en los regímenes que hizo el COVID en época de pandemia. Entonces, los modelos de Machine Learning, digamos que sobrevivieron a ese corte muy bien. Por lo tanto, yo estaría diciendo que es superior al año, 2 años en media. Pero dejarme, por favor, esta respuesta eh, como poco firme porque no llego yo a ver esa puesta en producción y la calibración de los modelos en dinámico. Por lo tanto, esa quedaría un poquito más para la gente que lo pone más en puesta en producción en industria. Pero Sí, académicamente los modelos se pueden conseguir que sean estables. Y el COVID así lo perfecto, ha demostrado. perfecto. Y sí te voy, aunque dije que era la última, sí, ahora va a ser la última pregunta. Tengo otra que luce bien interesante. ¿Sería este tipo de modelo útil para aplicarle shocks de tensión con el objetivo de determinar posibles comportamientos en escenarios de estrés? Se, se puede utilizar para shocks de tensión. A ver, choca un poco con respecto al uso que estamos viendo normalmente de predicción a lo largo del ciclo económico estable. Donde me surge más la idea del test de estrés es un poco al lado contrario. Es decir, para la validación de estos modelos, lo que se ve y se lee más y se trabaja en algunos grupos de trabajo es sobre cómo estresar estos modelos, al modelo en sí mismo.
no que el modelo le estrese para ver cómo predice mejor, sino cómo puedo yo poner en situaciones un poco límite a los modelos para ver dónde pueden fallar. De hecho, en el próximo seminario hablaré de que estas técnicas de interpretabilidad que son postdoc, que son nuevas y que se pueden utilizar a todos los modelos, sí que nuestra propuesta va sobre cómo construir un pequeño test de estrés de estas técnicas. Es decir, lo que me surge más la idea del test de estrés es cómo tratar de ponerlas en estrés a las técnicas para ver si rompen o no en determinadas situaciones. Yo iría por ahí en mi próximo seminario. No creo que estemos utilizando test de estrés, o sea, herramientas para la predicción basadas en Machine Learning para, para evaluar test de estrés a nivel macro. Lo veo más al contrario. Veo interesante ver si podemos simular situaciones en las que estas técnicas no se comporten bien. Ok, entendido esa parte. Bueno, ya no tengo más preguntas. Como les dije, pueden reservar para la sesión que está por venir el 5 de marzo o nos las pueden hacer llegar por correo y con gusto se las compartimos al señor Andrés y él nos dará su opinión al respecto. Bueno, agradezco principalmente al señor Andrés por su tiempo, disposición en compartir con nosotros este trabajo de investigación. Agradezco también de forma muy especial a cada uno de ustedes que se mantuvieron durante toda la sesión, atentos a las explicaciones del señor Andrés Alonso. Muchas gracias por apoyar estas iniciativas del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana. Los invito a que se registren para el próximo 5 de marzo. Ya ustedes tienen los enlaces para eso. Y nuevamente los agradezco y que tengan un buen resto del día. Andrés, muchas gracias. Que tengas un Muchas buen resto de gracias. la tarde y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Igualmente. Gracias. Adiós.